Entonces ya entendimos el problema, o sea, ya hablamos del problema, aunque bueno, seguiremos hablando un poco, pero ya hablamos de la mayor parte del problema. Empecemos a hablar de soluciones. Entonces, bueno, esto para los que no son economistas o los que no han estudiado nada de teoría económica, Keynes es un economista, uno de los más renombrados en teoría económica relacionada a cómo salir de una fase de depresión económica. Es decir, a pesar de que existen muchas escuelas económicas con muchas líneas de pensamiento, con muchos aportes grandísimos, solamente este es el economista más destacado en materia de proponer alternativas de cómo salir de una crisis, concretas, nos gusten o no nos gusten, nos parezcan correctas o no nos parezcan correctas, estas son. Entonces quisimos partir el análisis con este señor y le pusimos Papito Keynes, el santo de las crisis perdidas. O sea, este es el especialista que buscan, o su teoría o sus políticas económicas son las que se buscan en momentos en que se necesita hacer que la economía vuelva a crecer. Entonces aquí en esta fase vamos a ver las recetas keynesianas para la crisis. Vamos a ver, primero vamos a discutir dos de ellas y después dos más por separado. Lo primero es que este señor decía que para reactivar la economía había que bajar los impuestos. Eso es lo primero. Hay que bajarle los impuestos a la gente, porque si le bajan los impuestos a la gente, como la gente paga menos impuestos, le queda más dinero de lo que gana. Y si le queda más dinero, pueden consumir más, comprar más, y eso reactiva la economía. Segundo, Keynes decía, bueno, el gobierno también tiene que hacer un esfuerzo y tiene que gastar más, invertir en obras, en proyectos, hacer cosas porque esos proyectos dan empleo, los empleos le dan ingreso a la gente y eso también al final reactiva el ciclo económico. Tercero, Keynes decía, hay que bajar las tasas de interés. Porque bueno, si se bajan las tasas de interés, le baja el costo de financiamiento a las empresas, aumenta la inversión de las empresas. Y el señor Keynes al final también decía, bueno, hay que devaluar la moneda, porque si devaluamos la moneda o impulsamos la devaluación de la moneda, se hace más barato el producto nacional para los extranjeros y los extranjeros al venir a consumir el producto nacional, porque también es más barato, eso termina reactivando el ciclo económico. Así bien, perdónenme, pero esto es explicado así bien a balazo y por encima, como decimos en buen panameño. Entonces, ahora vamos a ir discutiendo cada uno de esos puntos de Keynes para ver si realmente eso nos sirve en esta fase en donde estamos. Los primeros dos puntos que él mencionaba eran el recorte de impuestos y el aumento del gasto público. Y como yo mencionaba, o bueno, no lo he mencionado, pero ya hemos escuchado en las noticias, a todos los gobiernos, por causa de que se ha detenido la actividad económica, las empresas no están funcionando o no están funcionando igual, obviamente los impuestos que se tasan como parte del ciclo económico han reducido. Muchas personas han perdido el empleo y como han perdido el empleo, también si usted no tiene ingresos no paga impuestos sobre la renta. O sea, entonces que al final todo esto se ha traducido en la reducción de los ingresos por impuestos de los gobiernos, cuya reducción ha oscilado en montos desde un 10% hasta un 40% de los ingresos. Aquí el gobierno de Panamá estuvo hablando en el mes de abril, a mediados del mes de abril, que los ingresos corrientes del gobierno central se habían caído en alrededor de un 40%. No recuerdo la cifra exacta, pero alrededor de un 40%. Entonces, de nuevo, imagínese, cuando usted se le han caído los ingresos en un 30 o 40%, usted irá a decirle a los que le tienen que pagar, mira, no me pagues, págame después. No hace como mucho sentido en ese momento. Y al mismo tiempo, cuando a los gobiernos se les han caído los ingresos corrientes o ingresos por impuestos, esos gobiernos tienen que salir a tocar las puertas a decir, como el ejemplo que puse hace un momento de cuando usted va al banco y le dice, mira, quiero que me den una hipoteca, pero ahora gano menos, pero quiero que me den la hipoteca.
dame un préstamo, pero ahora gano menos. Y esa es la situación de los gobiernos. Entonces, ¿cómo decirle a los gobiernos ahora que reduzcan los impuestos de la gente en el momento en que tienen falta de ingresos y cuando necesitan endeudarse más? Entonces, aquí un poquito la idea de Keynes, como que hasta dónde es posible o es viable. En tercer punto, Keynes decía, hay que bajar las tasas de interés, como decía, para que el costo de endeudamiento también sea más barato, e impulsar la inversión y el consumo, tanto de las empresas como las personas. Pues, ¿cómo les explico? Si ya la tasa de referencia, que por lo menos sirve para el mercado financiero panameño, que es la tasa de referencia del mercado de Estados Unidos, la tasa de referencia de la Fed, está en 0% técnicamente desde marzo. O sea, es decir, ya no hay más tasa que bajar. De hecho, ya se está hablando en algunos mercados de tasas negativas, es decir, por inverosímil que parezca, le voy a pagar para que se lleve el dinero. ¿Por qué? Porque me cuesta más tener el dinero aquí guardado que dárselo a usted para que se lo lleve. A esos niveles estamos llegando en los mercados, en los grandes mercados financieros. Entonces, la tasa de la Fed, fíjense, aquí hago un close-up de esta última fase que está aquí. Aquí está todo el histórico del año 2000. Esto fue después de la crisis subprime. Fíjense cómo la tasa se fue a cero, fue creciendo. Y ahora cuando se había recuperado en el 2018-2019, fíjense que empezó a caer antes del COVID. Como les digo, ya un indicador de que el mercado ya estaba teniendo problemas y luego llega el COVID y termina de rematar la cosa. Esta gráfica que está aquí es un close-up de esto mismo que está aquí. Y aquí pueden ver lo que ha pasado desde agosto del año 2019 con la tasa de referencia de la Fed hasta llegar a un 0% en marzo. Es decir, ya no hay más tasa que bajar. Y esto para mí es como cuando usted está en la cabina del piloto de un avión y el avión, usted ve que se está cayendo y usted comienza a girar el timón, girar el timón para tratar de cambiar el curso del avión. Pero es que ya giró el timón hasta donde llega. Es que ya el timón no gira más. O sea, cuando decimos que la tasa de referencia ya está en cero, ya no hay más que bajar. La tasa que está acá abajo en la gráfica abajo es la tasa de referencia del Banco Central Europeo, es decir, es la tasa de referencia de la eurozona y ya también está en cero. O sea, ya no hay más abaratamiento del costo de deuda. Ya no hay más que hacer. Y fíjense esta noticia que sacamos en ese momento que decía la Fed rechaza el uso de tipos de interés negativos, lo que ya estaba proponiendo el gobierno de Donald Trump. Entonces, está difícil la reducción de los impuestos. El gobierno se tendrá que endeudar de todas maneras, eso ya es inevitable. Pero está difícil la reducción de los tipos de interés. Y por último, cuando hablamos de devaluación monetaria, para que mi moneda se abarate, la de otro país se tiene que encarecer, porque así es el tema de las tasas de cambio. Entonces, en esta crisis donde todos a nivel internacional están afectados, ¿cómo beneficiar a unos mientras perjudicamos a otros? Es otra política económica un poco difícil de aplicar, de las recomendaciones de el maestro de salir de las crisis, que es Keynes. Entonces la pregunta, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bien, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel internacional? Lo primero, vamos a hablar de lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y lo que está haciendo la eurozona. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado, igual como lo hizo en la crisis subprime, lo que se llama un plan de expansión cuantitativa. En pocas palabras, démosle al sistema el dinero que necesite para recuperarse. Y lo primero que ha hecho la Reserva Federal es dictar un plan de expansión cuantitativa ilimitada. Escúchese esta palabra y la gravedad de la situación. Y después vamos a hablar, que ya lo mencionamos por ahí, pero vamos a hablar ahora en detalle de la gravedad de la inyección fuerte de masa monetaria en el sistema. Pero por ahora ellos hablan de una expansión cuantitativa ilimitada, lo que significa es decir, prendamos la máquina de dinero e imprimamos hasta donde necesitemos.
Y eso que puse entre paréntesis bonos ahí, para recomprar instrumentos de deuda, para recomprar instrumentos financieros, para tratar de sostener los precios. Cosa que inclusive se practicó en la crisis, en el crack de los 30, y no funcionó del todo. Pero bueno, y en segunda parte, la Reserva Federal ha propuesto establecer líneas de crédito recíproca en dólares con diversas economías del mundo para inyectar liquidez. Por su parte, la eurozona ha dictado también un plan de expansión cuantitativa. Ellos sí no lo han hecho ilimitado, pero el plan es también ambiciosísimo por 1.35 billones de dólares. Es decir, todo este dinero, todo esto es dinero que se va a inyectar al sistema para tratar de salir adelante. O sea, es decir, lo que quiero aquí sí, hay una cosa que quiero dejar en mente de todos, es de que cuando el problema es global, cuando el problema es de todos, nadie puede taparse los ojos. A todos nos interesa que salgamos adelante. Por lo tanto, eso sí quiero dejar en claro. El COVID lo vamos a pasar. O sea, vamos a salir de esto. Esta situación la vamos a superar. O sea, es decir, si superamos la crisis de los 30, si superamos la Segunda Guerra Mundial, si superamos la Primera Guerra Mundial y superamos la crisis subprime del 2008, esto lo vamos a superar. Simplemente va a tener costos, va a tener afectaciones y de eso tenemos que hablar, pero lo vamos a superar al costo que sea, porque la humanidad se va a defender. Entonces, hablando un poquito más de la región de nosotros, Chile ya ha dictado un plan de reactivación económica de 12.000 millones de dólares, Perú un plan de reactivación económica de 2.000 millones de dólares, Paraguay un plan de reactivación económica de 2.500 millones de dólares, y al mismo tiempo varios países en América Latina han implementado planes para apoyar el otorgamiento de crédito a los sectores de pymes y mipymes, o sea, para darle financiamiento a la microempresa y a la pequeña empresa para ayudar el proceso de reactivación. En ese sentido, Chile ha otorgado un plan de garantía para créditos a estos sectores por 24.000 millones de dólares, Perú 17.000 millones de dólares, Colombia 4.500 millones de dólares y así sucesivamente. Y ya cuando vamos escuchando todas estas prácticas que se están haciendo, vamos pensando en la homologación de lo que está haciendo el gobierno en la República de Panamá.